Bueno, hola, 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 un gran saludo para todos. Bueno, voy a hacer, mientras voy grabando la clase, sí, de nuestra triple certificación, también les voy a contar un poquito aquí en el grupo general de nuestra Horse Coaching Federation para contarles un poquito sobre las lecturas reales del caballo, ¿vale? Nosotros en la triple certificación pues entregamos un manual de lectura de los caballos, que yo creo que esta es una de las grandes necesidades que tenemos las personas que hacemos cualquier servicio asistido con caballos y es aprender a leer un caballo. Entonces, aquí en esto corto que les voy a dar, sí, vamos a tratar de entender qué son las lecturas. Pues no voy a hacer todas las lecturas porque son muy largos. Voy a hacer la introducción a la que es una lectura con caballos cuando nosotros estamos haciendo cualquier servicio asistido con caballos. Decimos entonces que la teología aplicada al coaching, constelaciones y sanación energética e intercambios cuánticos, que es nuestra certificación para este año, en coaching asistido con caballos, etología equina y comportamiento animal, ningún comportamiento del caballo tiene un significado universal, porque hemos visto, ¿sí? Y creo que esta es una de las orientaciones y sugerencias que queremos hacer desde la Federación Internacional, es que no estemos colocando resultados que ahorita voy a explicar de lecturas de los caballos como si todo fuera general para todo el mundo. Y aquí es importante entonces comenzar a entender realmente qué es una lectura, digámoslo de una forma profesional cuando se lee un caballo. Un mismo comportamiento puede tener causas distintas dependiendo del contexto, ¿sí? El ambiente, la historia del caballo, su estado fisiológico, la interacción con las personas y el momento de la sesión. O sea, todo va a tener una diferencia. Es más, desde la etología, por eso nosotros hablamos de la etología comparada. Y esto lo venía hablando Charles Darwin. Es más, esto lo hacían ya los primitivos cuando hacían lecturas etológicas. Pero Charles Darwin hablaba de todos sus comparados. El padre, pues digámoslo, de la teología que se considera que es Conrad Lorenz, cómo se manejaba desde allí sus conceptos, ¿sí? De esto comparado que se habla. Por ejemplo, afirmar que si el caballo se aleja significa rechazo, que es lo que pasa muchas veces y me encuentro yo en muchas personas que han estado en otros cursos, en capacitaciones y vienen con nosotros a hacer la certificación y después en las prácticas nos damos cuenta que hacemos estas lecturas. Entonces, el caballo se aleja significa rechazo o si se orina significa liberación emocional. No está respaldado por la etología científica. Estas interpretaciones existen en algunas escuelas, pero deben tratarse como hipótesis de facilitación, no como hechos, ¿vale? Una hipótesis, recuerda que yo hablo mucho que para nosotros, cuando hacemos investigación, la hipótesis, eso es un chisme. Una hipótesis deductiva es algo que yo veo y yo puedo sacar una conclusión, pero eso sigue siendo un chisme hasta que yo no logre comprobar realmente que si eso es lo que se está buscando en ese momento, encontrar una respuesta. Mis recomendaciones entonces, que difieren, pues están tres niveles para nuestro manual para ustedes que están observándose, para los alumnos, lo que observa el facilitador es el hecho observable, ¿vale? Lo que la etología permite interpretar es la explicación científica y la hipótesis de trabajo durante la sesión, que siempre debe validarse con el participante y con el resto del contexto. Estos tres hechos son muy importantes y vamos a tratar de verlos y los voy a ir explicando durante todo el manual. Vuelvo y repito, aquí solamente vamos a hacer una introducción a cómo realmente aprender a leer un caballo, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que sería el principio de la lectura del caballo. ¿Qué significa realmente observar un caballo? Este capítulo es uno de los más importantes del manual porque establece la diferencia entre un facilitador, ¿sí? El, que observa científicamente y uno que interpreta desde sus creencias. Te propongo el siguiente texto para esta apertura del manual, ¿vale? ¿Qué significa realmente observar un caballo? La observación, la primera competencia de un facilitador profesional. Ustedes saben, desde que yo empecé la certificación, siempre he hablado, para uno ser un gran profesional en servicios o en cualquier terapia asistida con caballos y en cualquier área que uno haga como coach, lo primero que tiene que hacer es aprender a observar, ¿vale? Es lo primero que uno tiene que hacer. Así sea en el área de coaching quest, en el área de etología, lo primero que uno tiene que aprender a hacer es a observar. Es uno de los componentes principales. Y por eso hacemos nosotros esa lectura de caballo, porque cuando nosotros vemos un caballo y uno le pregunta a la gente qué color ves, la mayoría de la gente ve un color, solo un color. Y de ahí detrás de eso hay más de 10 colores cuando hablamos de un caballo. Parte que esto sirve como meditación también o un acercamiento a ellos, ¿vale? Entonces, observar un caballo no consiste en buscar respuestas. Ojo a esto.
confirmar nuestras ideas o atribuir significados automáticos a un comportamiento, que es lo que está pasando en este momento campo. Yo creo que es uno de los errores más grandes que hay en este momento en campo, ¿sí? Querer colocar ya significados automáticos. Siento que la gente que ha estado en estos cursos de 3 días, no son cursos, son certificaciones ya. En estas certificaciones que se dan hoy en día express, la gente cree que ya tienen un automático para responder si bajó la cabeza, si subió la cabeza, si movió la anca, si movió la lonca por otro lado, si movió las manos, y ya estamos dando realmente unas respuestas como si eso fuera ya realmente un diagnóstico. Observar significa desarrollar la capacidad de percibir con atención, sin prejuicios, todo aquello que el caballo expresa mediante su cuerpo, su movimiento, con el entorno y su relación con las personas. Todo esto tiene un significado. O sea, miren, yo siempre le digo a la gente, cuando la gente, yo estoy en campo trabajando con la gente, hay personas, estoy hablando de los alumnos, cuando están en práctica o cuando estamos en algún contexto, me dice que yo cómo hago para leer. Primero, esto es la experiencia. O sea, ya más de 15 años nosotros en estos servicios, sí, asistidos a los caballos, nos permiten ya tener un poco más de atención en lo que estamos haciendo. En la Horse Coaching Federation entendemos que el caballo no interpreta a las personas. Ojo con esto, responde a estímulos, ¿vale? Aquí estoy hablando de ciencia, estoy hablando de etología. Aquí no vamos, después más adelante voy a hablar ya de contextos holísticos, de energía, de otros contextos, pero aquí estamos hablando de la ciencia, la etología, lo que dice y lo que tenemos nosotros que trabajar en campo. Cada conducta que manifiesta es el resultado de la interacción entre su biología. La persona, recuerden que responde, perdón, el caballo, perdón, recuerden que responde a la fisiología de la persona. El caballo no sabe si la persona está triste. Cuando la persona está triste, manifiesta una información fisiológica y eso es lo que el caballo lee. Eso no quiere decir que el caballo perdón, interpretando a la persona. Ojo con esto, ¿vale? Su sistema nervioso, su experiencia previa, su estado fisiológico, el ambiente y la dinámica que ocurre en ese momento. Miren a todo lo que hay que aprender a leer. Por eso nosotros hablamos tanto de la observación, porque es que en este mundo, esto que estamos haciendo con caballos no es tan fácil, ¿sí? Hay un boom, hay una moda en este momento, pero esa moda y ese boom, en vez de volverse más profesional, ha hecho mucho daño al campo, no solamente el campo de los profesionales que están trabajando con esto, sino el campo también de los pacientes o las personas que buscan terapia, porque se han encontrado muchos traumas que se han creado en campo simplemente por interpretaciones, ¿sí? Pero no realmente por significados claros y concretos, porque es que hay que leer mucho y tengo que aprender a leer un caballo y un ser humano, ¿vale? Por ello, el primer compromiso de un facilitador es aprender a distinguir entre lo que realmente ve y lo que realmente significa. Sí, son dos contextos muy diferentes. Una cosa es lo que yo vi, otra cosa es lo que significa. Observar no es interpretar. Uno de los errores más frecuentes en el trabajo asistido con caballos es confundir una conducta observable con una interpretación. Vamos a poner un ejemplo. El caballo se acercó lentamente hasta quedar a 1 metro de la persona y la interpretación apresurada. El caballo lo escogió o la escogió, sí, porque necesita sanar a su padre. Entre estas dos afirmaciones existe una gran diferencia. La primera describe un hecho, ¿sí? Verificable que cualquier observador puede confirmar. El caballo se acercó, ¿sí? Ahí a 1 metro de una persona. Eso es lo observable que yo estoy viendo en este momento. La segunda es una hipótesis que requiere ser explorada y nunca debe presentarse como una verdad. Haz que se acercó a usted porque usted necesita sanar a su padre. O sea, estoy hablando de un caballo. Esto es una hipótesis deductiva, es un chisme. Sí, es un chisme y yo necesito verificar si realmente eso es una verdad, sí, y no hacérselo pensar a la persona como una verdad. Ojo que con esto, con palabritas con estas, yo siempre lo he dicho, nosotros hay veces estamos en campo sin darnos cuenta que en ese momento el cerebro está en atención al 100% cuando estamos en campo en una vivencia, sí, el cerebro está en atención, está abierto a todo lo que está pasando ahí. Si yo digo una palabra como esta, usted necesita sanar a su padre y esa persona no necesita sanar a su padre, yo ya puedo estar generando un trauma en la persona. Entonces, es muy importante entender qué es lo que estoy mencionando en campo, porque puede ser un gran daño que yo esté causando en campo. Un facilitador profesional trabaja siempre desde la evidencia observable y utiliza preguntas para construir significado junto con el participante en lugar de imponer interpretaciones. Y esto se ve mucho. Hay en este momento mucha gente. Ustedes saben que hoy la gente está acudiendo más a las personas
por lo que suben, por los likes, por todo lo que ven en redes sociales. Y como a este le dan harto like, este sube famoso, y si sube muchas cosas acá, entonces vamos para allá. Pero cuando uno se pone a ver las interpretaciones que ellos hacen en campo, son muy perjudicables. Sí, y esto hay que ponerle atención. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto a la hora de nosotros estar trabajando en campo. El caballo comunica permanentemente. El caballo expresa información a través de múltiples canales simultáneamente. Vamos a verlo, su postura corporal, la posición de la cabeza, y todo esto hay que verlo, ¿sí? Porque la postura corporal no es una, son muchas. Por eso esto es un manual, ¿sí? La posición de la cabeza, la orientación de las orejas, la mirada, la respiración, la tensión muscular, la movilidad de la cola, el desplazamiento, la distancia que mantienen las personas, la interacción con otros caballos, la respuesta fisiológica. Cada una de estas señales adquiere significado únicamente cuando se analiza dentro del contexto completo de la situación. No es solamente lo que sucede a través de una observación ligera, es lo que sucede, sí, como una interpretación desde lo científico que pasa detrás de todo esto. Y yo tengo que verificarlo. Por eso es que para nosotros en la certificación es importante que nosotros la gente vea herramientas de conexión. ¿Cuáles son las herramientas de conexión? Método socrático, la ontología del lenguaje, el coach ontológico. En cualquier servicio asistido con caballos, un profesional tiene que ver estas herramientas porque es la forma de conectarme. O sea, y ahí es donde nosotros aprendemos a hablar, a dialogar con las personas, sin nosotros entrar a suposiciones, que es lo que pasa muchas veces en campo, que entramos es a suponer cosas que están pasando y no realmente lo que es que yo debo trabajar con la persona. Por eso siempre hablamos nosotros que las cosas más difíciles, ¿sí? Por eso yo no entiendo, o sea, yo pasé por 2 certificaciones de estas de 3 días y yo me quedaba aterrado cada vez que yo veía esto en otros países. No puede ser que a usted le estén enseñando en 2 horas que es un caballo. Sí, y aquí vemos una materia de etología equina y yo digo, y yo llevo más de 30 años trabajando con caballos y todavía no sé qué es un caballo. Para entender ahora que uno en 2 horas va a ver pues un tema de caballos. Máximo, y cuando ahora hay certificaciones que en 3 días, 4 días te estén dando una cantidad, ¿sí? De herramientas de trabajo que usted dice, pero ¿en qué momento cabe todo esto? Que a ti te digan, usted aquí aprende coaching con caballos, constelaciones con caballos, psicoterapia con caballos, monta terapéutica, equinoterapia. Dice, ¿en qué momento? Sí, sí, son herramientas tan extensas. Uno considera que estas bases, porque son todas iguales y las necesita uno para trabajar, pero hay que ver qué es un caballo realmente. El contexto es más importante que la conducta. Una misma conducta puede tener múltiples explicaciones. Por ejemplo, un caballo que se aleja puede hacerlo porque escuchó ruido, busca alimento, otro caballo lo desplazó, necesita más espacio, percibió un cambio en la presión corporal del participante, simplemente decidió, sí, explorar otra zona del potrero. Mire que esto es muy importante aquí a la hora de nosotros hablar. Porque es que cuando yo observo un caballo, no solamente es observar, y ni siquiera es esto que estoy viendo aquí, por eso es importante la etología equina, para entender los conceptos naturales del caballo. Miren, si yo estoy en campo con un caballo, y la hora, un ejemplo, estoy en campo y son las 11 de la mañana, y a las 11 de la mañana ese caballo está acostumbrado a que le dan alimento. Ese 11 de la mañana ya va a generar una perturbación en el caballo y yo tengo que ser consciente de eso. Por eso cuando yo voy a un campo a trabajar con caballo, lo primero que yo pregunto es ¿a qué hora le dan la comida al caballo? Porque eso ya va a generar, sí, una reacción diferente en el caballo. Y eso no es una interpretación del campo ni del paciente, es una interpretación natural del caballo que yo tengo que conocerlo. Por esta razón, nunca es correcto atribuir un significado único a una conducta aislada, a un comportamiento aislado del caballo o un movimiento que él tenga. La pregunta no debe ser, ¿qué significa este comportamiento? La pregunta correcta es, ¿qué factores pudieron influir para que este comportamiento apareciera en este momento? Sí, lo hago desde el tema etológico y lo hago desde el tema del paciente. Sí, preguntas con el paciente y el análisis que yo tengo del caballo de lo que puede estar sucediendo. Por eso, hacer terapia o servicios asistidos con caballos necesita conocer de caballos, ¿sí? Y a ti no te lo van a dar ni en un día ni 2 días, te van a decir qué es un caballo y que tú necesitas conocer esto. El caballo como bioindicador, esto es muy importante, ojo a esto, desde una perspectiva científica, el caballo puede, ojo con esto, entenderse como un bioindicador del estado de la integración. Su comportamiento refleja cómo responde su sistema nervioso a los estímulos presentes en ese instante. Esto incluye, mire, la conducta del participante,
el comportamiento del facilitador, la presencia de otros caballos, las condiciones ambientales, los estímulos auditivos o visuales y su propio estado interno. Todo esto hace parte de esta conducta del bioindicador, que es el caballo. Por eso nosotros necesitamos entender qué es lo que está reflejando realmente el sistema nervioso para poder entender esto. Y muchas veces, mire lo que habla esto aquí. Aquí habla que es muy importante, el comportamiento del facilitador. Yo entendí esto hace más de 10 años cuando estaba en una terapia y no había caído en cuenta que lo que estaba hablando el paciente era una misma situación que me había pasado. Cuando vuelvo consciente de esa información, me doy cuenta que el caballo no estaba en el paciente, estaba en mí. Y yo he subido varios videos, perdón, aquí a la página de la Horse Coaching Federation, mostrando cómo el caballo no está con el paciente, está con el facilitador. Sí, y eso sucede demasiado, porque el facilitador no se ha trabajado. Sí, no tiene no sabe los conceptos que tiene que sanarse, no sabe los conceptos que tiene que trabajar para que el caballo no se fije en él, sino realmente en el paciente. Y esto es lo que pasa ahí. En este sentido, el caballo ojo en esto, no lee la mente, ni diagnostica emociones, porque él no sabe eso. O sea, él no sabe los significados que hoy en día todo el mundo le está poniendo los significados como si el caballo supiera, sino que responde a cambios observables en el entorno y a señales fisiológicas y conductuales que percibe con gran sensibilidad. ¿Sí ven? ¿Sí ven todo lo que pasa ahí? Y solamente estoy hablando de la lectura. Esto voy a sacar unas clases, voy a sacar unas clases porque lo que les digo, esto es una formación larga solamente para aprender a leer el caballo. Aquí solamente estoy haciendo la introducción, pues a los alumnos sí les voy a profundizar mucho más porque vamos a seguir viendo temas ya de los niveles de lectura que hay que hacer en el caballo y todas las partes que hay que leer en el caballo, porque es que son muchas. Sí, es entender conceptos. Voy a decirles uno como tanto. Sí, uno de los tantos para que se den cuenta un poquito cómo es esta lectura aquí cuando nosotros hablamos del caballo. Miren todo esto, porque es mucho, y aquí solamente estoy haciendo una introducción, pero voy a ponerles una lectura de lo que hay que hacer en el caballo, para que se den cuenta. Esto es una clase que voy a sacar, ¿vale? Es una clase que voy a sacar. Va a ser con costo, pero muy bajito, para que todo el mundo que quiera aprender lo pueda hacer, pero para que se den cuenta de esto. Miren, por ejemplo, la cabeza del caballo. Hay que leer la cabeza del caballo. ¿Qué pasa cuando la baja? Cuando está muy alto, cuando tiene movimientos rápidos, cuando tiene sacudidas de cabeza, cuando tiene inclinación lateral, cuando hace giros constantes de cabeza, cuando mantiene la cabeza inmóvil, cuando apoya la cabeza sobre una persona. Todo esto tiene una respuesta, ¿sí? Y hay que entender que hay una respuesta etológica y hay una respuesta que es totalmente natural de un campo energético que esté sucediendo. Y tengo que entenderlo. Entonces, mire todo lo que hay aquí, ¿vale? Esto es lo que les quería contar a ustedes desde el stand y voy a seguir hablando aquí con la clase que les estoy grabando en este momento para la triple certificación. Gracias, un gran saludo. Era un momento que estaba grabando una clase para, porque es que hay muchas falencias, se los digo a ustedes como alumnos, de un caballo en campo. Esto es muy importante. ¿Dónde estaré yo aquí? Listo. Bueno, ahora sí, gracias a ustedes por permitirme hacer esto, pero es que necesitaba mostrarlo porque es que hay muchas falencias en este momento las lecturas de los caballos y eso es importante entenderlo desde dónde lo estamos viviendo, ¿vale? Entonces vamos a comenzar a hablar de los tres niveles de la lectura de la Horse Coaching Federation, sí que decimos nosotros, ¿vale? Entonces nosotros estamos poniendo un modelo de observación basado en tres niveles. Observar, describir exactamente lo que ocurre, ¿sí? El caballo se alejó, no es solamente eso, o sea, describir exactamente lo que ocurre, es yo decir realmente cómo se está alejando, por qué se está alejando. Y yo como coach debo entender esto, ¿sí? Yo como terapeuta debo entender esto. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que a la hora de usted hacer esta observación, sí, yo tenga claro, yo no se lo estoy diciendo, ni se lo estoy contando a nadie, simplemente sí lo estoy teniendo en cuenta a la hora de leer esa información que tengo del caballo, ¿vale? Entonces, esto sí es importante que usted lo tenga muy en cuenta cuando estén leyendo ese caballo. Vale, escribir exactamente lo que ocurre, sin interpretar, sin emitir juicios, sin agregar significados. El caballo permaneció inmóvil durante aproximadamente 30 segundos, con la cabeza orientada
hacia la participante o hacia el participante. Sí, esto ya es una lectura de observación más profunda. Comprender. Analizar la conducta desde la etología equina, preguntarse, ¿qué función cumple este comportamiento? ¿Sí? ¿Es una conducta de exploración? ¿Es una respuesta fisiológica? ¿Es una conducta social? ¿Qué otros factores pueden explicar? Porque si yo digo el caballo permanece inmóvil, ¿sí? Yo tengo que entender esto. No, es que los caballos, hay momentos en que ellos se quedan quietos y es una forma de descansar. Entonces yo digo, si el caballo se quedó inmóvil, porque es una forma de ellos descansar, por eso estamos hablando de 30 segundos. Porque ellos tienen, y en esos 30 segundos el caballo descansa, ¿sí? Es una conducta de exploración, está observando constantemente, puede ser, sí, es una respuesta fisiológica, que el caballo percibió algo de tranquilidad de la persona o del espacio y el caballo le permitió hacer eso. Es una respuesta fisiológica, sí, también de observación, sí, que puede generar qué es lo que está generando la persona. Es una conducta social que cuando hay manadas ellos para conectarse se quedan quietos, sí, porque cuando los caballos llegan a una manada y una manada nueva ellos se quedan quietos para los que y ellos son los que entran para que la manada los vuela. Sí, es una forma de aceptación de ellos también. ¿Qué otros factores pueden explicarlo? Mire todas las respuestas que tengo que dar. El nivel 3, bueno, nivel uno observar, nivel 2 comprender, nivel 3 facilitar. Utilizar la conducta observable para abrir un proceso de reflexión. No se trata de decirle al participante lo que el caballo quiso decir, sino de formular preguntas que favorezcan el autoconocimiento. Aquí ya es contacto con el paciente. ¿Qué está sintiendo cuando el caballo decidió acercarse? ¿Qué cambió en ti antes de que el caballo se alejara? ¿Qué significado tiene para ti este momento? Y aquí pueden ingresar cuando damos método socrático, porque yo puedo utilizar muchas preguntas, ¿sí? Puedo utilizar todo eso. ¿Qué crees que estaba pasando en ti cuando el caballo se acercó a ti? Ah, no estaba pensando en esto, no estaba pensando. ¿Qué crees en ti? Ok, perdón. ¿Qué hizo sentir en ti o qué cambió en ti antes de que el caballo se alejara? Es que yo estaba tranquilo respirando. Cuando vi que venía el caballo me hizo sentir que así era mi papá o era mi mamá. Entonces, por eso lo que hizo fue rechazarlo. ¿Qué significó para ti en este momento? ¿Sí? ¿Qué crees que significó para ti este momento? Son preguntas que vamos a ir viendo más adelante, ¿vale? Porque aquí nos vamos a ir metiendo en este que. Hay un principio ético que nosotros tenemos. El caballo nunca debe ser utilizado para justificar interpretaciones personales. Su comportamiento debe observarse con rigor, comprenderse desde la etología y utilizarse como un recurso para facilitar procesos de conciencia, aprendizaje y transformación humana, ¿sí? Entonces aquí es muy importante entender eso. Nosotros no vamos a justificar interpretaciones personales. ¿Qué es esto de interpretar justificaciones e interpretaciones personales? Perdón. Haz que yo vine a sanar mamá. Entonces yo ya a través de esa pregunta, ¿está sanando mamá? Entonces yo le tengo que dar una interpretación, sí, y justificarle que ella necesita sanar mamá. Ojo con esto, que esto es un concepto que nos pasa muchas veces y nosotros cometemos en campo. Este principio resume la fisiología, la force causa integrar ciencia del comportamiento equino, metodología de facilitación y respeto por el caballo como ser vivo, ¿sí? Evitando atribuciones que excedan lo que realmente puede interferir en su conducta. Diferencia entre observar e interpretar. Sí, miren, este capítulo es fundamental porque marcará la diferencia entre una formación basada en evidencia y la basada en creencias, que es lo que a nosotros nos pasa muchas veces. Diferenciar entre observar e interpretar, la habilidad más importante de un facilitador profesional. Uno de los mayores errores que puede cometer un facilitador es creer que aquello que observa es automáticamente la verdad sobre lo que está ocurriendo. En realidad, observar es interpretar, ¿sí? Son procesos completamente diferentes. Mire, y esto es importante, vamos a tratar de ver, ¿vale? Aprender esta diferencia es la base para realizar intervenciones éticas, objetivas y profesionales. ¿Qué es observar? Observar es registrar un hecho tal como ocurre, sin añadir opiniones, emociones y significados personales, porque nos pasa muchas veces eso, vuelvo y repito, que dependiendo de lo que las personas esté buscando, yo ya le estoy agregando hechos a eso, le estoy añadiendo opiniones a eso, emociones. Miren, yo me pongo a escuchar mucho. Sí, uno hay veces está hablando y uno dice, sí, a mí me pasó y yo pude, pero la mayoría, y escucho yo estos cosas que están muy de moda ahorita, donde están metiendo mucho su parte personal. Entonces están tratando de dar opiniones, sí, y significados personales, perdón. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta ahí. Una buena observación responde únicamente a la pregunta, ¿qué sucedió? Describe aquello que cualquier otra persona presente podría confirmar, ¿vale? Ay, perdón, que me dio como hipo.
El caballo caminó hacia la participante, permaneció a 2 metros de distancia durante 1 minuto, bajó la cabeza mientras permanecía inmóvil, giró las orejas hacia la izquierda, olfateó la mano derecha del participante, caminó detrás de otro caballo y todo esto tiene una respuesta. Todo esto tiene una respuesta, que cuando yo le hable con el participante, yo ahí sí puedo crear una metáfora. Todas estas observaciones son porque describen comportamientos visibles y verificables. ¿Qué es interpretar? Interpretar consiste en atribuir un significado a una conducta observada. Acuerda que aquí está la conducta observada, ¿vale? Esta es la conducta observada, lo que sucedió. Pero aquí la vamos a interpretar. La interpretación responde a preguntas como: ¿por qué ocurrió? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué intenta comunicar? El problema aparece cuando una interpretación se presenta como un hecho. Ejemplo, observación. El caballo permaneció inmóvil del participante durante varios segundos. Sí, esa es la observación. La interpretación. El caballo reconoce que el participante necesita sanar una herida emocional. La primera información puede verificarse. La segunda es una hipótesis que requiere ser explorada y nunca debe afirmarse como una verdad. Recuerden que este ejemplo ya habíamos visto uno parecido. Entonces, ténganlo en cuenta ahí, ¿sí? Porque yo no puedo dar simplemente interpretaciones sin preguntar. El riesgo de interpretar demasiado rápido. Cuando el facilitador interpreta sin suficiente evidencia, corre varios riesgos. Proyectar sus propias creencias sobre el participante, o sea, lo que yo estoy pensando que le está pasando al participante. Aquí no hay un significado. Sí, porque, perdón, no hay un diagnóstico, hay un significado. Y yo tengo que llegar a un diagnóstico, no al significado mío, porque el significado es una hipótesis deductiva. Eso es un chisme. Incluir en las respuestas del participante. ¿Cuántas veces? ¿Qué es lo que pasa? Usted mira hoy la mayoría de las terapias, yo estoy sano. O sea, están llevando a la gente a que, estamos, perdón, incluyendo en los pacientes a que tenga respuestas. Sí, y yo tengo que llevar a la persona a que ellos mismos los encuentren. Yo no puedo inducir, yo no puedo decir a alguien, sea feliz, si yo no tengo claro para esa persona qué es ser feliz. Sí, y miren todos los videos, que yo aquí en esto no estoy mintiendo, miren los videos de la mayoría de la gente que está haciendo hoy trabajos con caballos. Entonces, quieren que la gente piense en algo que ni siquiera nosotros sabemos que, es más, no sabemos si la persona, qué significa para esa persona, si yo le estoy diciendo que piense en felicidad y yo tengo que llevar a una respuesta realmente del significado de felicidad de ella, ¿sí? Ignorar otras explicaciones posibles, perder objetividad durante la sesión, ¿sí? Generar conclusiones equivocadas. Y esto es de los problemas más grandes que nosotros siempre con los pacientes, por no tener diagnósticos claros, llegamos a conclusiones equivocadas. ¿Vale? Por eso mucha gente, mire, yo conozco mucha gente que va a talleres, ¿sí? Y se van como perdidos todavía porque no saben qué fue lo que sucedió. Y en el transcurso de los días es que comienzan como a caer en cuenta y a ser conscientes ya de la información que había pasado ahí. Porque se va con una interpretación totalmente diferente, ¿vale? En una intervención profesional, el caballo nunca debe utilizarse para justificar afirmaciones que no pueden mostrarse. ¿Vale? La observación científica, la etología propone que la conducta debe analizarse considerando múltiples factores. Antes de interpretar un comportamiento, el facilitador debe preguntarse: ¿qué hizo exactamente el caballo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué estaba sucediendo en el entorno? ¿Cómo era el estado del caballo antes de esa conducta? ¿Qué hizo el participante antes? ¿Existen otras explicaciones posibles? Solo después de responder esas preguntas es posible construir una hipótesis de trabajo. De hecho, la hipótesis, el proceso correcto es observar. El caballo caminó lentamente hacia el participante. Es un hecho, ¿vale? Analizar posibles explicaciones por curiosidad, por conducta social, por búsqueda de contacto, por exploración, aprendizaje previo, disponibilidad para interactuar, o simplemente están buscando algo de comer, le olió. Sí, hay otros contextos que podemos entrar también a analizar ahí. Facilitar. En lugar de afirmar, el caballo vino porque te eligió, el facilitador pregunta: ¿qué sentiste cuando el caballo se acercó? ¿Qué significado tiene para ti ese momento? ¿Qué cambió en ti cuando ocurrió? ¿Vale? Así el significado surge del proceso reflexivo del participante y no de una interpretación impuesta por nosotros, que es lo que muchas veces metemos allí. Entonces, este modelo, ¿sí?, de interpretación responsable, lo que hacemos nosotros es describir, registrar únicamente hechos observables, analizar, comprender la conducta de la etología equina y el contexto, formular hipótesis, plantear posibles explicaciones sin presentarlas como verdades absolutas y facilitar utilizar preguntas abiertas para que el participante construya su propio significado. Estamos llevando casi que la gente vuelva consciente el diagnóstico que él está buscando. Por eso estas preguntas son tan importantes al inicio de todo proceso.
La mayoría de la gente que va a buscar cómo sanar no sabe qué es lo que tiene que sanar, no sabe cuál es el área realmente que tiene, no sabe qué es lo que tiene que crear, no saben realmente qué es la habilidad que tienen que desarrollar. Entonces aquí hay algunos ejemplos prácticos para que ustedes los puedan ver, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos prácticos y aquí voy a terminar la clase para después hablar de esos principios científicos, ¿vale? Entonces, dice, el facilitador profesional no busca confirmar sus creencias, busca comprender lo que realmente está ocurriendo. Primero observe, luego analice y finalmente acompaña al participante a construir significados de su propia experiencia. Nosotros lo que hacemos es que llevamos a la gente a que ellos creen su propio significado para así llegar a un diagnóstico más consciente de ellos mismos, ¿vale? Entonces, los invito a escuchar este video, después les comparto el documento para que lo puedan ustedes realmente analizar a profundidad.